Lo que estás a punto de escuchar es una historia real, una historia que demuestra que jugar con el amor puede abrir puertas que jamás debieron tocarse. Bienvenidos a Miedo Nocturno. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para no dormir esta noche. Todo comenzó en el año 2017, cuando me enamoré perdidamente de una mujer llamada Silvia. Era compañera de trabajo y desde el primer día que la vi, supe que ella tenía algo especial. No sé cómo explicarlo, no era solo su belleza, era algo más, como si su presencia me arrastrara, como si su mirada me hipnotizara. Pero había un problema, Silvia tenía novio. Eso no me detuvo. Empecé a acercarme, a hacerme su amigo, a escucharla cuando peleaba con él, a ofrecerle mi hombro. Y poco a poco fui sintiendo que ella también empezaba a confiar en mí, aunque nunca dio el siguiente paso, hasta que un día, borracho de desesperación, cometí el peor error de mi vida. Le conté a una amiga que me moría por Silvia y que ya no podía más, que haría lo que fuera. Y ella, sin dudarlo, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Si de verdad estás dispuesto a todo, hay una señora que puede ayudarte, pero no es barato ni limpio. Yo pensé que se refería a una bruja, de esas que te hacen amarres, y sí, eso era. Me dio un número, me dijo que no lo compartiera con nadie y que jamás, bajo ninguna circunstancia, preguntara cómo lo hacía. Solo debía seguir sus instrucciones al pie de la letra. Recuerdo que dudé unos días, pero al final mi obsesión me ganó. Le escribí a la bruja y ella me respondió esa misma noche. Me pidió una foto de Silvia, una prenda usada que tuviera su olor y algo mío, unas gotas de sangre. Sí, sangre. Hasta ese momento pensé que todo era un juego, una superstición, una tontería. Pero ahí empezó a volverse real. Yo estaba tan ciego por Silvia que lo hice. Le llevé todo lo que me pidió en una caja de madera. La bruja, una mujer anciana con la cara llena de arrugas profundas, me recibió en una casa de las afueras, un lugar que olía a humedad, a tierra mojada, y algo más, algo que no supe identificar, algo que me revolvía el estómago. El ritual fue a medianoche. Me pidió que no hablara, que no mirara atrás por ningún motivo, y que al terminar quemara la ropa que llevaba puesta esa noche. A las 3:33 de la madrugada, empezó a recitar unas palabras en un idioma que jamás había escuchado. La vela se apagó sola, la temperatura bajó tanto que podía ver mi aliento. Y entonces se escuchó un golpe seco en el techo, como si algo hubiese caído allí con violencia. Ahí supe que lo que había invocado no era amor. Me quedé helado. Quería hablar, preguntar qué había sido ese ruido, pero recordé que me dijo que no debía pronunciar palabra durante el ritual. Así que me quedé ahí, quieto, con los ojos cerrados y el corazón latiendo a 1000 por hora. La bruja seguía murmurando cosas mientras agitaba una especie de ramo seco sobre el fuego. De pronto, las llamas se pusieron negras, negras, no naranjas, no rojas, negras, como si fueran sombras danzando. Y en ese momento, aunque parezca imposible, juro que escuché una voz. No era de la bruja, era otra, más grave, más profunda, como si viniera de abajo de la tierra. Ella es mía ahora. Ahí sí no aguanté. Abrí los ojos de golpe y la miré. La bruja estaba inmóvil, con los ojos en blanco y la cabeza ladeada. Y entonces, sin mover los labios, me habló. Ya se hizo el trato. Vete, no regreses nunca. Salí corriendo de esa casa como si el mismísimo diablo me persiguiera. No quemé la ropa esa noche. No podía ni pensar con claridad. Llegué a casa temblando. Me metí en la cama y no dormí ni un segundo.
Y aquí es donde todo se empieza a poner raro. Al día siguiente, Silvia me escribió por primera vez sin que yo la buscara. Me preguntó si quería tomar un café. Acepté, por supuesto, aunque algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien, y tenía razón. Esa primera cita fue extraña. En ella no paraba de mirarme fijamente, como si estuviera en trance. Me decía cosas que jamás imaginé que diría, que había estado soñando conmigo, que sentía que me conocía de otras vidas, que no sabía por qué, pero me deseaba. Yo debería haber estado feliz. Era justo lo que había pedido, ¿no? Pero no se sentía real. Los días pasaron y Silvia se volvió intensa demasiado. Me llamaba a todas horas, me seguía al trabajo, me esperaba afuera de mi casa, aunque no la hubiera invitado. Empezó a vestirse igual que yo, a comer lo mismo, a hablar igual, como si quisiera ser yo. Y luego empezaron las pesadillas. Cada noche soñaba con la misma figura, un hombre sin rostro, cubierto por una túnica negra, parado al borde de mi cama. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí mirándome, o al menos eso sentía. Pero la peor noche fue cuando no fue un sueño. Abrí los ojos a las 3:30 de la madrugada y el hombre estaba ahí de verdad, parado al pie de mi cama. No podía moverme, ni gritar en solo verlo y sentir como mi alma se encogía del miedo. Y en su pecho colgaba una prenda que reconocí de inmediato. Era la blusa de Silvia. Grité, no, al menos lo intenté. Sentía que mi garganta estaba cerrada, como si algo me apretara desde dentro. El hombre sin rostro solo se quedó ahí, sin moverse, con esa prenda colgando de su pecho como una especie de trofeo. Y justo cuando pensé que iba a morir del susto, parpadeé y desapareció. Me levanté sudando, temblando. Encendí todas las luces. Revisé la casa entera. No había nadie. Nada fuera de lugar, solo yo y mi miedo. Pero eso no fue lo peor. Al día siguiente, Silvia me dijo que había tenido una pesadilla, que soñó con un hombre vestido de negro, parado al borde de su cama, que no podía verle la cara, pero sentía que la observaba con rabia. Cuando me lo dijo, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Yo no le conté lo que me pasó. Me dio miedo. No sé, miedo de que pensara que estaba loco, o peor, de que eso, que sea lo que sea, también la estuviera persiguiendo a ella. Pasaron los días y Silvia empezó a cambiar. Ya no era solo intensa, se volvió violenta, celosa de todo. Me revisaba el celular, mis redes, mis correos, me gritaba, me insultaba, y a veces en sus ojos yo veía algo más, como si no fuera ella, como si algo hablara a través de su boca. Una noche discutimos tan fuerte que me fui de su casa, y al llegar a la mía, la encontré parada en la puerta. Yo no le había dicho a nadie que iba ahí, no me siguió. Simplemente ya estaba ahí esperándome, sonriendo en la oscuridad, con una vela negra encendida en la mano. Me paralicé. No puedes huir de lo que pediste, me dijo. Tú lo trajiste y ahora lo alimentas con tu duda. Si me dejas, él se enojará, y si él se enoja, vendrá por ti. Quise empujarla, gritarle, correr, pero no podía. Algo en mí estaba encadenado, como si su voz me clavara los pies al piso. Solo la miré, con miedo, con angustia, sin saber en qué me había metido. Esa noche dormí con la puerta cerrada, con seguro, y una silla bloqueándola. Pero igual, a las 3:33 de la madrugada, alguien la golpeó 3 veces, 3 golpes secos, 3 golpes que retumbaron como martillazos en mi alma. Cuando al fin me atreví a abrir, no había nadie, solo una nota, escrita en lo que parecía ser sangre seca.
El amor no se pide, el amor se paga. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la esquina de mi cama, con la luz encendida, la nota en la mano y una sola pregunta rondándome la cabeza: ¿qué fue lo que traje a este mundo? Al día siguiente intenté buscar a la bruja Anlé, escribí, llamé a nada, el número ya no existía. Volví a la casa donde la había visitado y lo que encontré fue un terreno baldío vacío. Solo había maleza, basura y una cruz oxidada clavada en medio del terreno, como si esa casa jamás hubiera estado ahí. Empecé a perder el control. Mis amigos me decían que me veía mal, que parecía enfermo. Yo solo decía que era estrés. Pero, ¿cómo explicarles que cada noche escuchaba voces, que cada vez que me miraba al espejo por un instante, no era mi rostro el que veía reflejado? Una noche decidí terminar con Silvia. No podía seguir así. Me armé de valor y la cité en un café de día con gente alrededor, pero ella nunca llegó. En su lugar me llegó un mensaje, una foto. Era yo dormido. La imagen era desde afuera de mi ventana, tomada durante la madrugada, la cortina apenas entreabierta, y ahí estaba yo, en la cama inconsciente. Me levanté de golpe, fui corriendo a mi casa, subí las escaleras como loco y al llegar, la ventana estaba abierta, la cortina moviéndose con el viento, y en mi almohada otra nota. Esta vez decía, si no es tuyo, no será de nadie. Fue en ese momento que me quebré, me encerré, me alejé de todos, apagué el celular, quité los espejos de la casa y cada noche rezaba, aunque ni siquiera sabía a quién, pero el infierno apenas comenzaba. Una madrugada, mientras intentaba dormir con audífonos puestos, escuché un susurro directamente dentro de mi cabeza. No puedes esconderte, ya le perteneces. Me quité los audífonos, sudando, y al levantarme vi algo escrito con uñas en la pared, como si alguien las hubiera arañado con desesperación. Y en ese momento sentí que algo estaba detrás de mí. Me giré de golpe y ahí estaba Silvia, descalza, pálida, con los ojos completamente negros. No podía creer lo que veía. Era Silvia, pero no era ella. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris, sin blanco, vacíos como dos pozos profundos que absorbían la poca luz de la habitación. Su piel estaba tan pálida que parecía muerta, y su sonrisa, Dios, esa sonrisa era imposible de describir. No era humana, era una mueca torcida, como si su cara estuviera siendo jalada por dentro. No sé cómo, pero logré moverme. Retrocedí hasta tropezar con la cama. Silvia no caminaba, se deslizaba, como si flotara, como si sus pies no tocaran el suelo. Y mientras se acercaba, hablaba, pero no con su voz. Creíste que podías usarme y luego desecharme. Su voz era doble, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Una, la voz dulce que alguna vez conocí, y la otra, una voz profunda, áspera, que parecía no salir de su garganta, sino del aire mismo que nos rodeaba. Tú me llamaste, tú abriste la puerta y ahora tú pagarás el precio. Quise correr, seguro que lo intenté, pero el aire se volvió denso. Era como si nadara en aceite. Cada movimiento me costaba el doble. Y entonces Silvia se abalanzó sobre mí, pero no me tocó, me besó. Fue el beso más frío, más aterrador que he sentido en mi vida, y al hacerlo vi cosas como visiones, como si mi mente se hubiera conectado con algo más. Vi la bruja para el ritual, pero esta vez desde otro ángulo, desde adentro del círculo. Vi una figura encerrada en una jaula hecha de huesos, suplicando salir.
Vi a Silvia siendo marcada en la espalda con símbolos extraños mientras dormía, y me vi a mí mismo, rodeado de velas negras, llorando sangre mientras una sombra se metía dentro de mi pecho. Me desmayé. Desperté en el hospital con suero y un médico diciéndome que me habían encontrado tirado en la calle, temblando, balbuceando cosas sin sentido. Nadie creyó mi historia. Ni siquiera yo sabía si todo había sido real, pero cuando me dieron de alta, al llegar a casa, la encontré, Silvia, sentada en la sala, sonriendo, pero esta vez no estaba sola. A su lado había una figura oscura alta con cuernos, con un rostro que no podía ver, como si la oscuridad misma lo ocultara. Ella me miró y dijo: nos estábamos muriendo de amor por ti. No supe qué hacer. Quise correr, gritar, rezar, pero no pude hacer nada. Mis piernas no respondían, mis labios no se abrían, solo podía mirar. Esa cosa al lado de Silvia era alta, muy alta, tan alta que parecía agacharse para no tocar el techo. Su piel era gris, pero no como una pintura, como carne podrida al sol, y en donde deberían estar los ojos había solo un par de hendiduras negras profundas que parecían absorber la poca vida que quedaba en la habitación. Y aún sin boca, sonreía. Sentí un ardor en el pecho, justo en el centro. Me levanté la camiseta y lo vi un símbolo, como un tatuaje recién quemado en la piel. Era un círculo con líneas cruzadas, una especie de estrella rota con una lágrima en el centro. Silvia se levantó lentamente y se acercó. Tocó el símbolo con sus dedos fríos y entonces sentí que algo se movía dentro de mí, algo que no era mío. Ya no estás solo, susurró. Ahora él también vive en ti. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en la cama. La casa en silencio, todo parecía un mal sueño. Pero al revisar mi pecho, el símbolo seguía ahí, en rojo ardiente vivo. Fue entonces cuando lo entendí. No era Silvia, ya no, o al menos no del todo. Había sido usada como canal, como vehículo para esa entidad. Yo no había hecho un amarre de amor, había hecho una ofrenda, un pacto. Desde ese día empecé a perderme, olvidaba cosas. Despertaba en lugares desconocidos, a veces con tierra bajo las uñas, otras con heridas que no sabía cómo me había hecho. Una vez me desperté con un gato muerto en la mano y Silvia seguía ahí, siempre apareciendo en la calle y en el metro, en sueños sonriendo detrás del vidrio de una ventana, como un eco constante que no podía borrar. Busqué ayuda. Fui con un padre, con un santero, con una medium. Todos me dijeron lo mismo. Habías llamado algo que no debía ser llamado. Y lo peor, lo habías atado a ti a través del amor. Una medium intentó hacer una limpia, pero apenas empezó el ritual, se desmayó. Al despertar, me miró con pánico y con voz quebrada me dijo: tú ya no eres tú. Algo te habita y se alimenta de tu deseo. A partir de ese día decidí alejarme. De todo vendí mis cosas. Me mudé a otro estado, cambié mi número. Vivía casi como un ermitaño, solo sin redes, sin contacto con nadie. Pero cada noche, a la misma hora, escucho la misma frase susurrada en mi oído, hasta que la muerte nos una. Cada noche a las 3:33, la misma frase. Cada noche, la misma voz. Hasta que la muerte nos una. Dormía con cuchillos bajo la almohada, crucifijos en cada pared, sal en las ventanas, velas benditas, pero nada funcionaba. Ella seguía apareciendo, ya no solo en mis sueños, sino en los reflejos, en las sombras, en las voces del televisor apagado. Una noche, mientras me miraba en el espejo del baño, vi que mi reflejo
no se movía conmigo. Me lavé la cara, bajé la mirada, respiré profundo y al volver a mirar mi reflejo sonreía, pero yo no, y me habló. Ella me pertenece ni tú, eres solo el recipiente. Corrí del baño, me encerré en el closet, lloré como un niño y en la oscuridad, entre la ropa colgada, una vez más, ella apareció. Silvia, con su vestido blanco, su cabello mojado, los pies descalzos y un corazón latiendo en su mano. Te traje esto, es tuyo. ¿Qué es eso? Grité entre lágrimas. El tuyo, susurró el que me diste la noche del pacto. Entonces entendí que yo ya no tenía corazón, que lo había entregado simbólicamente Unu, pero esa cosa que latía en su mano me pertenecía. Me desmayé otra vez. Empecé a perder la noción del tiempo. Cuando volví a despertar, tenía la boca seca, las uñas rotas y un cuchillo oxidado en la mano. En el suelo, un cuaderno, mi letra, mi escritura. Pero yo no recordaba haber escrito nada. Lo abrían página por página y lo que encontré me heló la sangre. Fecha, lugares, nombres, todos de personas que habían muerto en circunstancias misteriosas, accidentes, suicidios, desapariciones. Y entre ellos, mi nombre, con una fecha escrita justo al lado, una que aún no había llegado, mi propia muerte. Era una advertencia, una profecía, una sentencia. Pero entonces, justo cuando empezaba a procesar todo, el cuaderno se cerró solo, las luces se apagaron y detrás de mí, una respiración fría, lenta, pegada a mi nuca. Falta poco. No me giré. No podían, esa respiración en mi nuca era real. Sentí el aliento helado, como si un cadáver me hablara al oído. Mis piernas temblaban. El corazón, o lo que quedaba de él, latía a una velocidad imposible. Cerré los ojos, recé lo poco que recordaba. Y entonces escuché otra vez esa voz. Ya no era un susurro, era un rugido desde las entrañas del infierno. Tú pediste amor eterno, y eso tendrás. Algo me empujó al suelo, golpeé mi cabeza. Perdí la noción por segundos. Cuando logré levantarme, vi sangre en mis manos, sangre en las paredes, y el cuaderno abierto de nuevo, pero ya no con tinta, estaba escrito en sangre mía. Las letras temblaban, como si vivieran, decían, amor sellado con dolor. La carne es la firma, el alma, la recompensa. Ese día decidí terminar con todo. Fui a la iglesia más vieja y apartada del pueblo. Llevaba el cuaderno, una cruz y una vela negra, temblando. El sacerdote apenas podía creer mi historia, pero algo en sus ojos cambió cuando vio la marca en mi pecho. Me miró con un terror profundo y dijo, esto no es un simple demonio, es un egregor, una entidad creada por obsesión, por deseo maldito. Le pedí ayuda, le supliqué y accedió. Esa noche hicimos el ritual, no uno católico, uno que había aprendido en el exilio, según me dijo. Una mezcla de exorcismo, limpia ancestral y protección espiritual. Me acostó sobre el suelo, me rodeó con sal y empezó a orar. Yo lloraba, gritaba, mi cuerpo ardía. Y entonces empezó a hablar a través de mí. Era ella, Silvia, o lo que quedaba de ella. Él es mío, nadie lo amará como yo, nadie, nunca. El sacerdote gritaba, arrojaba agua bendita y en medio del caos lo vi en la sombra, el ente amparado en el techo como una araña humana con su sonrisa sin ojos, observando el ritual. Saltó sobre mí, sentí su peso, su odio, su desesperación. El mundo se volvió negro, mi pecho ardía como fuego vivo. Vi mi vida pasar en segundos y luego nada. Silencio total, oscuridad
Y una última frase, antes de perder el conocimiento: si no es por amor, será por muerte. Desperté en una cama de hospital conectado a cables lleno de vendas. Una enfermera me dijo que habían encontrado mi cuerpo en la iglesia, en el altar, cubierto de cenizas y con una cruz de sangre dibujada en el pecho. Estuve en coma 2 días, sin respuesta, sin actividad cerebral. Pero yo no estaba dormido. En esos días estuve atrapado en otro lugar, un sitio oscuro, sin tiempo ni espacio, una especie de vacío, como si flotara dentro de un pensamiento. Allí vi a Silvia, o al menos lo que quedaba de ella, su rostro distorsionado, fundido con esa entidad oscura. Su voz era mezcla de ternura y odio, de deseo y venganza. ¿Ves lo que hiciste?, me decía. ¿Por qué no pudiste amarme como yo a ti? Le grité, supliqué, le pedí perdón. Le dije que todo fue un error, que estaba desesperado, que no sabía lo que hacía. Demasiado tarde, respondió la voz. El amor que nace de la brujería nunca muere, solo se pudre, y tú ya estás podrido. Y entonces lo entendí. Yo era el pago, mi alma, mi cuerpo, mi cordura. Todo era parte del trato. No era Silvia la que estaba atada al demonio, era yo. Cuando desperté, mi cuerpo estaba débil, pero mi mente ya no me pertenecía por completo. A veces hablaba sin querer, escribía cosas sin recordarlo. Me veía al espejo y veía a otro, a él. El sacerdote que hizo el ritual vino a visitarme. Me miró, se persignó y dijo: lo lograste parcialmente. Ya no te posee, pero te acompaña. Estás marcado, vivirás, pero nunca estarás solo. Desde ese día, cada vez que el reloj marca las 3:33, una sombra cruza frente a mi puerta. A veces toca, a veces ríe, a veces la escucho llorar, pero siempre está ahí. Silvia ya no existe, pero el amor que le tuve sí, y ese amor es lo que la mantiene cerca, lo que alimenta la presencia, lo que impide que se vaya del todo. A veces pienso en acabar con todo, terminar lo que comenzó aquella noche de brujería, pero sé que no serviría, porque como ella misma me lo dijo, hasta que la muerte nos una, y aún así seguiré contigo. Han pasado años desde aquella noche. Nunca volví a ser el mismo. Nunca volví a estar solo. A veces, cuando el silencio se apodera de la casa, escucho susurros. No palabras, sino lamentos mezclados con promesas rotas. Promesas hechas bajo la sombra de una vela negra, en un pacto sellado con sangre y deseo. Intenté huir, intenté olvidar, pero la marca en mi pecho y la sombra que me sigue me recuerdan que el amor puede ser la prisión más oscura, porque cuando juegas con fuerzas que no entiendes, el precio nunca es el que imaginas. Y así, cada noche, a las 3:33, me siento frente a la ventana, esperando que esa presencia me abrace, me reclame, o simplemente me recuerde que ya no me pertenece ni la vida, ni la muerte. Este es mi castigo, mi condena, mi historia. Gracias por escucharla en Miedo Nocturno. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte esta historia para que nadie olvide que hay amores que jamás deben buscarse, porque solo atraen la oscuridad. Hasta la próxima, si es que logras dormir. Recuerda, hay cosas que el corazón no debería pedir y fuerzas que jamás deberíamos invocar. Cuida a quien amas, porque a veces el amor puede ser una maldición eterna.